atrás un escrito. Te concedo el honor, Yasmina. Vale. Para que más o menos ya daros pistas del escrito, lo elaboramos juntos para explicar la relación que llevan ellos con nosotros, o sea, cómo nos ven a nosotros, a los profes, ¿no? Y es una dedicatoria especial para vosotros, ¿no? Esperamos que os guste y que lo disfrutéis, ¿vale? Yasmina, espérate que Elena se siente. Este año nos hemos acercado al mundo de la aviación y ahora que lo conocemos podemos decir que nuestra clase es como un avión. Nosotros somos los pasajeros, venimos de países muy diferentes y sin embargo nos sentamos uno al lado del otro para compartir el viaje. Despegamos cuarto sin saber muy bien cómo iba a ir nuestro vuelo. Ni siquiera sabíamos dónde nos dirigíamos. Pero a los mandos de este avión, nuestras profes tenían un rumbo marcado. Ellas cada día nos acercan a un mundo nuevo. A veces el vuelo se complica y las turbulencias hacen que tengamos que bajar la velocidad. Otros días nuestro vuelo está lleno de descubrimientos. Aprendemos a pensar y a disfrutar de cada momento con risas y alguna lágrima. No sabemos cómo es un buen piloto, pero vosotros, los profesores, alzáis nuestro vuelo sin miedo. Llenáis de magia cada pedacito de nuestro recorrido. Sabemos que estamos en buenas manos. Dibujáis un camino a nuestros pies para que un día llevemos nuestro propio avión y volemos más allá de las nubes, eligiendo nuestro mejor destino. Gracias porque solo tú, por ser mi profesor, haces que mi alma se despierte con tu luz. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este tema. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, que así las curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Convénceme tu nombre que en el firmamento se muere de cero. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Soy
tiene las piernas con los pies. Tenemos 206 huesos y el más grande es este que se llama y está en la pierna. ¿Se llama? Fémur. Está en la pierna. Y el más pequeño está aquí, en la oreja, y se llama estrella. Los huesos están hechos de calcio y se pueden ver a través de una radiografía. ¿Qué es? Es como una cámara que hace fotos, pero que nos enseña cómo tenemos los huesos dentro. ¿Con qué? Con la mano. Venga, Jenny. El oído sirve para escuchar y sirve para la oreja. Yo soy Lidia. Yo soy Amanda. Soy Peter. Yo soy Amanda y yo soy Lidia. Empezamos ¿con quién empezamos? Ellas dos. Venga, ponéis aquí y explicaros un poquito lo que vais a hacer antes de empezar. Ahora vamos a crear el universo, el sistema solar, en un programa de la Tierra que se llama TrueScreen. Y explicar cada paso un poquito cómo lo hacéis, ¿vale? Y te. Primero haremos el fondo. ¿Por qué negro? Porque el universo es negro. Venga, explicad. Ahora vamos a estampa para escoger los planetas. Eleven 2 es de primero y segundo. Eleven 3 de tercero y cuarto. Y Eleven 4 de quinto y sexto. Y nosotros vamos a hacer Eleven 2. Y primero comenzamos con esto. 9 dogs. Tenemos que buscar los perros, los nueve perros. In English? Dogs. 9 dogs. ¿Por qué has cogido aquel pincel? Porque es más gordo. Sí, para ahora le damos a mágico y estamos buscando un efecto del área. Cada no Ahora, como en el mar no hay Eva, pues ponemos altos. Bienvenidos a la inauguración de la nueva biblioteca. Gracias por venir. ¡Os!